Bien, vamos a explicar los factores que influyen para la calidad de los vinos. Los factores que influyen para la calidad de los vinos son 4. Por un lado tenemos, yo los distribuyo en un triángulo, donde en los vértices ponemos la variedad de vid, el suelo, el clima y en el centro el hombre. El hombre que va a seleccionar las mejores variedades, les va a poner los mejores suelos y los mejores climas. En cuanto a la variedad de vid, hay dos tipos de uva a grandes rasgos. La uva para vinificación y la uva de mesa. La uva de mesa, la uva que tenemos para comer, se caracteriza porque el tamaño de la uva es grande. Buscamos sobre todo el dulzor de la pulpa, que sean variedades apirenas, es decir, sin pepitas, y que sean frutos laxos y crasos. No nos gusta la fruta pastosa. La uva para... Estas uvas generalmente son poco sabrosas, entendiendo por sabrosidad la suma de olores más sabores. Es decir, tiene muy buena pinta, pero luego te las comes y no saben a nada, como la de las 12 campanadas. Excepto alguna variedad, como la moscatel y alguna otra, que son excepciones. En cuanto a las uvas para hacer vino, para vinificación, se caracterizan por todo lo contrario. Buscamos variedades que genéticamente nos den uva pequeña. Uva pequeña, y cuanto más pequeña sea la uva, mejor. ¿Por qué? Ya que es en la piel u ollejo de la uva donde tenemos los elementos que nos interesa para hacer buen vino, que son los aromas, la materia colorante y los taninos. En cuanto a los aromas, este es el primer origen de los olores de los vinos. La pregunta que me suelen hacer es, en muchas ocasiones, en muchas charlas, es ¿por qué un vino huele como huele? ¿Y por qué no huele a otra cosa? Bien, el resultado del olor de un vino es, por un lado, los olores primarios o varietales, aquellos que provienen de la uva o de la variedad. Si hacemos dos vinos iguales, pero la variedad es distinta, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, o la variedad Tempranillo, o la variedad Garnacha, los aromas, el vino va a ser diferente. En cuanto a los aromas me estoy refiriendo. Por lo tanto, va a haber unos olores diferentes debido a la variedad. Por otro lado, esos serían los olores primarios o varietales. Luego tenemos los olores secundarios o fermentativos, son aquellos que provienen como consecuencia de la fermentación. Es decir, al pasar de mosto a vino y transformar las levaduras, ese azúcar, y convertirlo en alcohol, en etanol, con desprendimiento de CO2 y desprendimiento de calor, lo que va a ocurrir es que se va a formar, en esa transformación se va a formar multitud de sustancias, de volátiles, de sustancias aromáticas, y por lo tanto este es el segundo origen de los olores del vino. Entonces hay olores que aparecen como consecuencia de esta fermentación. Luego tenemos otra segunda fermentación, en el caso de los vinos tintos, que es la fermentación maloláctica. Esta fermentación maloláctica, donde intervienen las bacterias lácticas y transforman el ácido málico en ácido láctico. Por lo tanto, vamos a tener otros componentes que se van a formar y de otros olores que vamos a tener. Por lo tanto, los olores secundarios o fermentativos. Este sería el segundo origen de los olores del vino. Y por último, el tercer origen de los olores del vino son los olores terciarios. Son aquellos que provienen como consecuencia de la crianza en barrica y del envejecimiento en botella. Un vino tinto, por ejemplo, o blanco, pero vamos a, para no hablar de muchos temas, muchos ejemplos, porque cada caso se podría especificar, no vamos a hablar generalmente de vinos tintos, sino de lo contrario. Cuando nosotros metemos un vino tinto y lo criamos en barrica, pues en función de cómo es esa barrica vamos a tener unos olores u otros, si es de roble americano, si es de roble francés, si es de roble chino, hay diferentes tipos de roble, cómo es esa composición del roble, es decir, si el roble ha crecido de manera rápida, si ha crecido más lentamente, todo eso va a influir sobre la microoxigenación del vino, sobre los componentes aromáticos que van a pasar del roble a el vino, etcétera, es decir, una serie de transformaciones. Por lo tanto, en función de cómo es la barrica, del tipo de roble, etcétera, etcétera, de la edad de la barrica, los vinos van a tener diferentes olores. Por lo tanto, estos serían olores terciarios. Los olores también, como consecuencia, cuando un vino lo metemos en la botella, también hay una modificación aromática y no es lo mismo un vino cuando directamente lo metemos el primer día en la botella que cuando han pasado 2 años, por ejemplo, o 5 años en una botella. Es decir, hay una modificación, una transformación de volátiles y por lo tanto los olores del vino van a ser diferentes. Vale.
Después tenemos el otro elemento, hemos hablado de los aromas, que se encuentran en esas pieles o ollejos de las uvas, como estamos diciendo. Después tenemos la materia colorante, que se llaman antocianos, es la molécula que se conoce como antocianos, y es lo que va a dar el color rojo a los vinos tintos. Por lo tanto, podemos hacer un vino blanco con uva tinta. Esto la gente no lo sabe, pero si nosotros cogemos una uva tinta, una variedad de uva tinta, presionamos la uva, sale un mosto y fermentamos ese mosto sin el contacto de la piel, tenemos un vino blanco, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacer uvas, o sea, vinos blancos con uva tinta. La diferencia entre un blanco y tinto ya hemos hablado en otras sesiones, pero básicamente es eso, que el vino blanco se elabora sin la piel y por lo tanto no va a tener estos componentes de color, y el vino tinto se elabora y macera con la piel, por lo tanto vamos a tener estos elementos que se encuentran en la piel. Por un lado esa materia colorante y por otro lado el otro elemento, el tercer elemento que hemos comentado, que son los taninos. En cuanto a los taninos, lo que tenemos nosotros es, estos taninos son polifenoles. Dentro del grupo de los taninos tenemos moléculas como es el resveratrol, que tiene poder anticancerígeno, antibactericida y antioxidante. Y de ahí radican los beneficios del consumo moderado de vino tinto para la salud. Porque el vino tinto, como hemos dicho, se elabora con la piel y vamos a tener estos componentes, y en los vinos blancos no. Y por eso los médicos pues, recomiendan tinto y no recomiendan blanco. Esta sería un poco la explicación. Y el caso de los taninos, desde el punto de vista sensorial, lo que nos interesa a nosotros para catar es que los taninos son de sabor amargo como el café y son ásperos como el té. Nosotros, cuando catamos un vino tinto, ese vino vamos a notar un amargor y una aspereza que es debida a los taninos, ¿vale? Por lo tanto, aquí estos serían un poco los tres elementos que tenemos principales en las pieles de las uvas. Después tenemos los otros dos factores que tenemos para la elaboración, para la calidad de vinos tintos, para la elaboración de vinos en general, sería el suelo. En cuanto al suelo, bueno, tenemos diferentes tipos de suelo y básicamente lo que nos interesa es un suelo para hacer vinos de calidad, es un suelo donde haya buena permeabilidad de agua, que las raíces, pues que sea un suelo pobre, para que las raíces profundicen y que obtengan todas las sustancias, los minerales, y le dé ese carácter que tenga, ese carácter que puede ser del suelo al vino, esa mineralidad, etcétera, que luego se va a aparecer al catar el vino. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, y que suelos pobres, que estén bien drenados, etcétera, en general. Luego ya podríamos hablar de las diferencias pues, entre un suelo arcillo-calcáreo, un suelo arenoso, un suelo arcillo-férrico. Entonces, todos estos suelos pues, van a tener diferentes características y diferente comportamiento las uvas, ¿no? Y también los suelos, por ejemplo, en Priorato tenemos suelos de pizarras, en otros sitios hay suelos más pedregosos, etcétera. Es decir, todo esto va a influir. Y después tenemos el otro factor que influye para la calidad de los vinos, que es lo que yo quería un poquito centrarme más, es el clima. El clima es fundamental, por eso la vid se da en una franja concreta dentro del planeta Tierra. Hay una franja concreta dentro del hemisferio norte y del hemisferio sur, donde se va a dar la vid. ¿Y por qué se da la vid allí? Pues porque cumple unas condiciones climáticas adecuadas. Si nosotros ponemos un ejemplo donde tenemos diferentes tipos de clima, vamos a irnos desde un clima desértico a un clima polar, y ponemos una planta de vid, la misma planta genéticamente igual, en diferentes climas y el mismo suelo. Si tenemos en un suelo desértico, o sea, en un clima desértico, perdón, aquí no se va a dar la vid. Falta de agua, bueno, se va a secar, etc. Si nos vamos al polo, pues no se va a dar la vid por frío. Y vamos a tener unos puntos intermedios donde se va a dar la vid. Hay dos puntos importantes que me quiero hacer mención. Por un lado tenemos un punto donde vamos a obtener para esa planta la mayor producción posible. ¿Y cuál es ese punto? Ese punto va a ser un punto donde vamos a tener mayor cantidad vamos a tener agua, toda la que queremos, mucha insolación, mucho sol y nutrientes, es decir, abonados, todo lo que necesite para que la planta se desarrolle de mucha vegetación y muchos kilos de uva.
Y vamos a tener otro punto donde vamos a tener un punto de calidad, es decir, donde vamos a tener la mayor calidad para esa planta, para esa vid. Vale, a mí esto es lo que me interesa. ¿Dónde vamos a tener ese punto de calidad? Si yo suelo hacer una pregunta y suelo preguntar a los alumnos en muchas ocasiones, les suelo preguntar el caso de la fresa. Y les suelo decir, en fresa, si hablamos de fresas, ¿dónde se producen las mejores, las fresas más sabrosas en España? Es una pregunta trampa, les suelo dejar un tiempo para responder, podéis responder vosotros en estos momentos, ¿dónde se producen las mejores fresas en España? Y la gente pues te viene a la memoria por Huelva lo primero. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en los supermercados es lo que conocemos y las fresas, cuando hablamos de fresas, pues hablamos de Huelva. Vale, por lo tanto, y sin embargo, como digo, era una pregunta trampa. Aquí es donde se produce la mayor producción de fresas, pero son mucho más sabrosas aquellas fresas, por ejemplo, que nos encontramos las fresas silvestres en el monte. Esas fresas van a ser mucho más sabrosas, son fresas pequeñitas, que las comes y es como un caramelo, con una explosión de sabores, entonces ya estaría un poco en el límite. Una zona donde hacemos la mayor producción de fresas en España y una zona que es el monte, donde se produce muy poco, pero lo que se produce es excepcional. En el caso de la vid, lo que buscamos es ese clima que suele ser el límite de cultivo de los frutales en general y de la vid en particular, donde a partir de ese clima, a partir de ese punto climático, ya, si nos vamos a una zona un poco más fría, ya no se da la vid. En ese punto climático, ¿qué ocurre para obtener las mayores calidades la mayor calidad de uva? Lo que ocurre es, sobre todo, en general, oscilaciones térmicas en torno a 10 grados entre la noche y el día en la fase de maduración de la uva, que va desde el embero o cambio de color, que se produce a principios de agosto. Por ejemplo, aquí en la zona de Rioja, vamos a hablar a la zona de Rioja, pues bueno, yo me encuentro en Vitoria, con lo cual es muy cerca y a mí me sirve como para poner ejemplos, pero en otras zonas cambiaría. Y si nos vamos al otro hemisferio, pues justamente sería al revés. Si nos vamos al hemisferio sur, nos iríamos al revés en cuanto a los momentos en donde se producen las diferentes, bueno, pues lo que es la maduración, lo que es el embero, lo que es la brotación, etcétera, lo que es la vendimia. Si nos vamos un poco para centrarnos y por poner un ejemplo, si nos vamos por ejemplo a Rioja, aquí en la denominación de origen calificada Rioja, pues el embero se produce a principios de agosto y la recogida se produce en octubre. Entonces, ese tiempo que va desde el embero o cambio de color de la uva esas uvas pasan de verde a púrpura, las uvas tintas, hasta la recogida que es en octubre, que suele ser para el pilar, normalmente, ahora con el cambio climático se está adelantando y de eso podríamos hablar también. Lo que ocurre es que oscilaciones térmicas en torno a 10 grados entre la noche y el día, en esa fase de maduración, que por la noche te tienes que poner la chaqueta y por el día, pues eso, hace 25 grados y por la noche 15, estas oscilaciones térmicas va a favorecer la formación de aromas, materia colorante y taninos. Y por lo tanto vamos a tener unas frutas, unas uvas mucho más sabrosas. Por lo tanto, la meteorología que hace a lo largo del año es lo que va a determinar la calidad de la añada. Por eso hay unas añadas que son excelentes, otras son muy buenas, otras regulares, otras buenas, etc. ¿Cuáles van a ser la cosecha excelente? Bueno, cuando la producción media de la zona pues sea una producción moderada o baja, en cuanto a que las uvas, los cepas no produzcan excesivamente, y que además en este periodo que estoy comentando ocurra esto que estoy diciendo, es decir, pues que no llueva, que no haya lluvias torrenciales, que se mantengan estas temperaturas frescas, que no haya... Y entonces ocurriría una añada excelente. Vale. Esto es un poco lo importante en el tema de clima. Por lo tanto, ya hemos dicho los factores de calidad, el suelo, ese triángulo que he comentado, los vértices del triángulo, la variedad de vid, el suelo, el clima y en el centro el hombre que es el que va a seleccionar las mejores variedades, las va a poner en los mejores suelos, en los mejores climas, el que va a tener todos los conocimientos para el desarrollo luego de las fermentaciones, de la elaboración, de la tecnología, etc. Va a ser un poco el elemento principal en todo esto. Bueno, todos son principales, pero el elemento un poco aglutinador y conocedor de todos estos elementos que estamos comentando.
lo que estoy comentando. Vale, pues esto sería un poco los factores para elaborar un vino de calidad. En otro próximo vídeo pues iremos explicando diferentes charlas con diferentes temas, iremos respondiendo a las dudas que tengáis y bueno, pues seguimos en este confinamiento y trabajando pues de esta manera. Un saludo y hasta el próximo.